Muy buenos días en este hermosísimo domingo que Dios ha creado. Mi nombre es Luis Ramón Ocaña Jiménez y soy el pastor de la Iglesia Unidad Cristiana Adonai desde el puerto de Veracruz para muchas personas en todas las naciones del mundo. Me da mucho gozo el poder estar compartiendo nuevamente a través de esta plataforma la palabra de Dios y que espero que esté siendo recibida con gran anhelo, con gran ilusión, con gran fe en cada uno de sus corazones. Así que dale like ahí a la página de Unidad Cristiana Adonai, a la predicación, y compártelo con todos tus contactos. Dios desea utilizarte a ti, fíjate bien, a ti, como el medio para llegar a muchos corazones a través de su palabra. Así que no dudes, dale compartir para que muchas personas estén escuchando este maravilloso mensaje y que posteriormente también en la plataforma de YouTube estaremos subiendo esta predicación para que la continúen escuchando o viendo por primera vez. Así que bueno, Dios les bendice abundantemente. Y vamos a continuar con el tema que iniciamos el domingo pasado acerca de el ver cómo es que todos, esa es la gran noticia, todos y cada uno de nosotros, Dios nos dotó de todo lo suficiente para poder tener una vida y vida en abundancia, tener lo mejor en nuestras vidas, no exento de sacrificios, no exenta de adversidades, pero sí con la plena confianza de que el Señor ya nos concedió todo y también ya venció todas esas adversidades, todos esos obstáculos, todos los problemas ya los resolvió para cada uno de nosotros. La idea es que nosotros tengamos todo lo que ya nos ha concedido y podamos ir en esa mejora continua en nuestras vidas. Y si todos estamos creados por Dios, les comentaba hace un momento, todos tenemos la misma oportunidad de mejorar. Pero desgraciadamente no todos mejoran su nivel de vida. ¿Y cuál es la razón? Bueno, son varias, entre otras, el que no activan su fe, el que no están decididos a tener un esfuerzo intencionado, porque en todo tiene que haber un esfuerzo, el que no deciden tener un sacrificio, hacer un sacrificio más allá del promedio común de la gente para poder obtener mejores logros, mejores resultados, y en fin, pueden ser diferentes causas, pero yo espero que tú al estar escuchando esta palabra, le creas a Dios y que cuando es tiempo de un cambio para mejorar, entiendas que para poder tener un mejor nivel de vida, necesariamente se requiere un cambio en tu vida. No podemos ir con lo mismo a otro nivel. No podemos mejorar con las mismas costumbres, con los mismos diseños para aspirar a un mejor nivel de vida. Tiene que haber necesariamente un cambio. Así que ponte a pensar en tu familia, ponte a pensar en tu matrimonio si eres casado, ponte a pensar en tus hijos, ponte a pensar con tus hermanos, ponte a pensar en tu congregación si perteneces a una congregación, en tu medio laboral, en fin, donde quiera que tú te desarrolles, ponte a pensar qué tanto has mejorado en los últimos días y que necesariamente creo que no debes de estar conforme con eso, y por eso nos hacíamos las preguntas mismas que mencioné el domingo pasado. Si estamos obteniendo los mismos resultados, es tiempo de cambiar, de hacer un cambio. Si estamos obteniendo peores resultados de los que esperábamos, es tiempo de un cambio. Es más, si estamos obteniendo buenos resultados, es tiempo de un cambio, porque si no hacemos un cambio en esa mejora continua, seremos atraídos por el conformismo, y cuando somos atraídos con el conformismo, dejamos de crear, dejamos de hacer cosas, y eso nos lleva hacia atrás, pasos hacia atrás, y que en nada conviene para tener un mejor nivel de vida. Así que mencionábamos que sin cambio no hay cambio. Sin cambios no hay cambio. Grábatelo bien. Si no deseas mejorar, que espero que no sea tu caso, simplemente no hagas nada, sigue igual. O es más, deja de hacer lo poco que estabas haciendo y ya no lo hagas, lo poco bueno que estabas haciendo. Pero yo espero que en tu mente exista no solamente la idea,
sino la necesidad, al haber entendido la primera parte y ahora entender la segunda parte de este mensaje, de tener cambios en tu vida que te lleven a mejores niveles. Vimos los dos primeros puntos que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Primero, la disposición. Ese es el inicio. Primero, tener la disposición de querer cambiar. Lucas 9:23, en su primer parte del versículo, dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí. El Señor es muy claro y sigue diciendo lo mismo. Si alguno tiene la disposición, o sea, quita tu posición que tienes actualmente y ahora tú vas a hacer caso de lo que yo te voy a enseñar para que tú hagas un cambio en tu vida, entonces adelante. Entonces, lo primero es una disposición voluntaria de parte nuestra. ¿Y qué requiere? Requiere de tu convicción para hacer a un lado tu voluntad con el fin de seguir a una mejor que la tuya. Y veíamos el domingo pasado que se basa en la actitud humilde de tu corazón para poder reconocer que necesitas un cambio, que necesitas mejorar, que hay alguien mejor que tú, y si se trata de Dios no hay ninguna duda, y que requieres estar convencido de que lo que tú has hecho hasta el momento no satisface todas tus metas, no satisface todos tus resultados y que por tanto requieres una mejor guía, requieres a alguien mejor que tú, alguien que desafíe lo que tú has hecho para que entonces tú puedas mejorar. Si no buscamos a alguien que nos desafíe, nos vamos a conformar y el conformismo, como les vuelvo a repetir, lejos de mejorar nuestras vidas, nos hace dar pasos hacia atrás. Y esa no es la idea de parte de Dios. Lo segundo que entendimos el domingo pasado fue lo que dice el versículo en la segunda parte de Lucas 9:23, donde dice, niéguese a sí mismo. Es el negarse a uno mismo. ¿Y qué significa esto? Bueno, es tu decisión a emprender el cambio. Es decir, voy a negar todo lo que antes yo fui, mis planes, la forma de conducirme, eso lo voy a negar en mi vida para pasar a seguir una mejor voluntad, un mejor ejemplo que el mío, y entonces estoy apenas decidiendo el poder emprender ese cambio. Y tomábamos como ejemplo la vida de Pablo en Filipenses 3:13 y 14, en cuanto a lo que él enseña. El poder nosotros dejar atrás, ciertamente olvidando todo nuestro pasado, enfocándonos hacia adelante, tener nuestras prioridades, respetar nuestras prioridades, tener un esfuerzo intencionado y proseguir hasta la meta, hasta que consigamos los resultados, haciendo caso de esas acciones como son el insistir, el persistir, el no desistir, para que entonces nosotros podamos resistir en los momentos difíciles y que nada ni nadie nos convenza de desenfocarnos de esa meta, de esas prioridades que ya hemos trazado, de acuerdo a nuestra nueva guía en la vida, que es nuestro Señor. Hoy vamos a ver los pasos 3 y 4 de parte de nuestro Señor. Él enseñaba, seguía enseñando en Lucas 9:23, cuando dice, tome su cruz cada día. Me encanta el Evangelio de Lucas, como lo menciona. Los demás dicen, toma tu cruz, pero él dice, toma tu cruz cada día, no solamente un día a la semana, un día al mes, un día al año, un día en toda tu vida, no, sino cada día. ¿Qué te significa tomar tu cruz cada día? Bueno, que tus pasiones y tu voluntad estén desapareciendo día a día. Cuando nos dejamos guiar por nuestras pasiones, cuando nos dejamos guiar por nuestra voluntad, obtendremos nuestros resultados. Y ya hemos entendido que nuestros resultados jamás van a satisfacer las metas más altas, más sublimes que el Señor ya tiene preparadas para nosotros. Es algo interno. Nosotros somos creados por Dios. Y si somos creados por Dios, traemos un chip interior que nos está diciendo, lo que tú estés alcanzando no es suficiente. Creo que hay algo más. Pero para poder alcanzar algo más en tu vida, necesitas ser alguien mejor que tú. Necesitas
seguir un ejemplo mejor que el tuyo, necesitas tener un cambio. Y un cambio significa, dentro de otras cosas que estamos viendo, el dejar nuestras pasiones, el dejar nuestra voluntad a un lado para seguir la voluntad de aquel que nos promete y cumple un mejor nivel de vida. Así que cuando hablamos de tomar nuestra cruz cada día, estamos hablando de requerir de una decisión muy firme para ahora obedecer. Antes hablamos de que, bueno, estoy decidiendo emprender, pero todavía no entro en acción. Y lo que sigue es, ahora tomo la decisión para obedecer esa mejor voluntad que la mía y estar sujeto siempre, cada día, a esa mejor voluntad, a esos principios, a esos mandamientos, a esos estatutos, a esa guía sabia de parte de aquel que me creó, que es el Señor, y que por lo tanto ahora, en este paso, lo que estoy haciendo es, aparte de negar mis pasiones y mi voluntad, el decidir definitivamente, firmemente, determinantemente, obedecer y sujetarme en todo a aquel que me va a mejorar en todos los sentidos mi vida. Y cuando hablamos de tomar nuestra cruz, tenemos que hablar de una crucifixión. Nuestro Señor Jesucristo subió esa cruz y fue crucificado. El hecho de que una persona fuera crucificado en aquellos tiempos significaba que era de los peores criminales con los peores crímenes. Jesús tuvo que pasar por ese sacrificio, dando a entender que era el castigo que merecía la humanidad, el peor de los castigos, porque éramos lo peor de lo peor en nuestra naturaleza humana, meramente humana, sin Dios. Pero Jesús pagó el precio por cada uno de nosotros, subió esa cruz y fue crucificado. Ahí crucificó todas las pasiones y toda la voluntad errónea de la voluntad. Cuando tú conoces a Jesús y conoces este sacrificio y decides tomarlo para ti, entonces es como diría Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Estoy decidido a crucificar todas mis pasiones, toda mi voluntad, para seguir una nueva voluntad. Entonces, sigo diciendo, entonces ya no vivo yo, ya no viven mis pasiones, ya no viven mi voluntad, ya no viven mis deleites, ya no vive mi perspectiva y expectativa de la vida, porque ahora voy a tomar una nueva que mejore mi nivel. Entonces, ¿quién es el que va a mejorar mi nivel? Pues Cristo. ¿Y cómo lo va a hacer? Viviendo en mí. Más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, de aquí en adelante, que ya he decidido, lo que ahora vivo en mi humanidad, lo vivo, pero en la fe del Hijo de Dios. No es cualquier fe, es la fe del Hijo de Dios. Y para eso nuestro Señor Jesucristo dio ejemplo de lo que Él creía y lo que Él le creía al Padre Celestial. El cual Jesús me amó y se entregó a sí mismo por mí. Voy a entregar mi voluntad a aquel que me ama y que pagó el precio por mí. Ahora, por fe, lo único que tengo que hacer es ese acto divino de estar crucificando así, crucificando literalmente mis pasiones, mi voluntad, dejarlas en esa cruz, entendiendo que eso no era bueno para mí, entendiendo que eso no era saludable para mí, porque precisamente eso fue lo que me hizo a mí tener una vida negativa, una vida de pecado, una vida contraria a la voluntad de Dios. Así que yo dejo ahí y de aquí en adelante Cristo es el que me gobierna, Cristo es el que me dirige, a Él obedezco y todo por medio de una fe, no una fe cualquiera, sino la fe del Hijo de Dios. Vamos a ver estos 3 puntos a continuación. Cuando dice con Cristo estoy juntamente crucificado, bueno, significa soltar todo lo que antes guió y formó a mi persona de acuerdo al mundo, siguiendo mis pasiones y mi voluntad. Es decir, cuando yo hago el acto de fe, de estar todos los días, acordarme de dejar en la cruz todas mis pasiones, toda mi voluntad, yo estoy soltando
mi vida anterior. Como diría Pablo, ciertamente olvidando a Cristo en tu vida. Y al buscar a Cristo en tu vida, tú le pides su sabiduría, pero también le pides que te revele quién es Él y cómo es Él. Así podrás entender y vivir su voluntad con una determinación muy firme de hacerle caso en todo, de obedecerle en todo. Y al obedecerle en todo al Señor, estás obedeciendo a la perfección. Y entonces los resultados que tú obtienes son los resultados perfectos de Dios. ¿Crees que eso mejora tu nivel de vida? Yo creo que sí. ¿Crees que eso te da una nueva dimensión en tu perspectiva y en tu expectativa, de acuerdo a lo que tú estás viviendo en tu matrimonio, de acuerdo a lo que tú estás viviendo en tu familia, de acuerdo a lo que estás viviendo en cualquier área que tú tengas en la vida? Yo creo que sí. Entonces, lo segundo, después de tener crucificado todo aquello que antes fue tu vida, lo segundo, le estás dando la oportunidad, el permiso, si lo quieres mencionar de esa manera, para que Cristo sea el que gobierne, el que guíe tu vida. Pero para eso tú tienes la decisión de buscarlo en la intimidad todos los días para conocer quién es Él y conocer cómo es Él. Lo tercero que menciona Pablo en Gálatas 2:20 es: lo vivo, todo eso que estoy viviendo de aquí en adelante, lo voy a vivir no en cualquier fe, sino en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Cuatro cosas principalmente. Número uno, creo en lo que cree Jesús. Creo en lo que cree Jesús. ¿En qué cree Jesús? En toda la divinidad. Y la divinidad significa salvación, vida eterna. Lo imposible se vuelve posible. Todas las promesas ya están cumplidas. Todo ya fue hecho de parte de Él. Y que esto nos da la oportunidad de darnos una vida y vida en abundancia. En eso cree Jesús, en eso creo yo. Que Él puede sanar, que Él puede restaurar un matrimonio, que Él puede enderezar a un hijo que anda chueco. Él puede hacer todo aquello que no signifique un mejor nivel de vida, una mejora en donde va implícito un cambio. Ahora yo no uso mi fe nada más. Ahora el cambio es yo vivo en la fe del Hijo de Dios y con eso me es suficiente para creer en lo que cree Jesús. Lo segundo es que creo en el ejemplo de Jesús de cómo vivir cada día. Jesús nos enseñó a través de sus 3 años y meses de su ministerio aquí en la tierra cómo vivir el día a día. La principal clave que nos enseñó Jesús era su intimidad con el Padre para escuchar la voz de Él y hablar lo que Él le decía. Pero también era observar lo que hacía el Padre y Él lo hacía y seguía su ejemplo. En esa oración divina, estamos viendo a un Jesús escuchando al Padre. Cuando nosotros tenemos esa intimidad con Dios, escuchamos a Dios y hacemos lo que Él hace para que lo hablemos y lo hagamos de acuerdo a su voluntad. Entonces estoy haciendo que mi vida tenga un cambio maravilloso, un cambio de 180 grados, en donde yo ahora lo que estoy viviendo es en lo que estoy creyendo en cada una de sus promesas. Tiene todas sus promesas en toda la escritura. ¿Por qué digo toda la escritura? Porque la palabra es Jesús, toda la palabra, toda la Biblia es
cada vez que lees la palabra es Jesús hablando a tu vida. Así que si Jesús es la palabra es Jesús, quiere decir que Jesús es Dios. Y por lo tanto, creo todo lo que está prometido en su palabra, lo que yo leo en la Biblia, lo que escudriño en la Biblia, lo que me revela el Espíritu Santo de acuerdo a la Biblia, yo lo creo y hago mías las promesas de acuerdo a su voluntad. Y lo cuarto, vivo sobrenaturalmente y sobrenatural. Lo que yo estoy viendo cada día es una paz, sobrepasa todo entendimiento, es tener un gozo, actitudes, todas las circunstancias que rebasa cualquier plan, cualquier fuerza o cualquier esfuerzo humano, ver todos esos milagros en mi vida. Y que cuando digo sobre lo natural, pues no me inquieta, no me pone nervioso, no me ponen estresado, todas las crisis, todos los problemas, todas las adversidades, todo aquello que sobreviene inclusive de forma repentina. Yo estoy sobre eso, ¿por qué? Porque vivo una vida de intimidad con el Señor y porque lo creo con la fe de Él, con la fe que Él tiene, no que tuvo, sino con la fe que Él tiene, la que me hace creer que lo imposible es posible. Eso es lo que yo empiezo a creer cuando digo que es vivir en la fe del Hijo de Dios. Ahora, si vamos al cuarto punto que nos enseña nuestro Señor, aquí en Lucas 9:23, después de haber enseñado los anteriores 3 pasos, ahora nos dice, sígueme. Fíjate bien, primero te enseña 3 pasos, cómo es la disposición, cómo es el negarse a sí mismo, cómo es el que nosotros tomemos nuestra cruz cada día. Y si lo estamos siguiendo tal cual, entonces ahora estamos en la posibilidad de seguirle. Lo que significa que en ese momento, ahora sí, yo cambio de dirección y de guía. Yo ya tengo la disposición, yo ya me negué a mí mismo todo lo pasado, dejo atrás todo lo pasado. Y lo tercero fue que crucifico mi carne, mis pasiones, mi voluntad todos los días, cada día, porque estoy crucificado juntamente con aquel que pagó el precio por mí, que es Jesús, y empiezo a vivir en Él en mí, y empiezo a vivir en la fe de Él. Cuando tengo estos 3 pasos ya cumplidos en mi vida cada día, entonces puedo seguirlo, porque si no tengo disposición, si sigo en mi misma manera de ser, afanado y aferrado en mi forma de ser, y por otro lado, no quiero dejar de seguir mi voluntad, mis pasiones, mis emociones, mis sentimientos, entonces no me puedo mentir. Bueno, sí puedo, pero no debo. De que ahora estoy siguiendo a Cristo. Ahora digo, sigo a Cristo, no es cierto. Porque seguir a Cristo es tener ese cambio. Es el momento del cambio de dirección, es el cambio de tu guía, quien guía tu vida, que es ahora Jesús, que por lo tanto necesitas haber pasado por esos 3 pasos necesariamente en tu vida. ¿Qué requiere este cuarto paso? Requiere tu firme convicción para haber cumplido y estar cumpliendo con los 3 pasos anteriores, como son disponerte a abandonar tu pasado, emprender el cambio, obedecer una voluntad superior a la tuya y ahora la decisión al cambio de dirección. Eso es lo que ahora estás ya plenamente convencido. Y eso te lo voy a explicar. Tomando en cuenta Efesios capítulo 4, ahorita vamos a ver las citas, ¿qué es y cuáles son los pasos a seguir en este caso cuando tú cambias de dirección? Lo primero que debe de haber en ti es una renovación, o sea, nuevos pensamientos y una renovación de la conducta desde nuestro interior hacia el exterior. Pablo lo explica muy bien en Efesios 5, 22
al 24 primeramente. Dice en el 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y yo creo que tú ya estás pensando, eso significa que son los 3 pasos anteriores, y yo te digo, estás en lo cierto. Este primer versículo encierra los 3 pasos anteriores. En cuanto a la pasada manera de vivir, yo ya me despojé del viejo hombre, porque ya entendí que estaba viciado, estaba corrompido con los deseos engañosos que yo tenía. Ahora doy un paso hacia adelante, es el momento de decidir el cambio, y entonces el versículo 23 me indica cómo empieza ese cambio y dónde empieza ese cambio. Dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo me renuevo en el espíritu de mi mente? Cuando yo ya estoy teniendo una intimidad con Dios, cuando ya tengo un tiempo de oración con Dios, cuando ya tengo un tiempo para leer, estudiar, escudriñar la Escritura, cuando ya tengo un tiempo en donde Dios me revela quién es Él y cómo es Él, mientras más tiempo le dedique, más va a estar mi mente renovando los pensamientos y desechando los anteriores. Por lo tanto, tú sabes que en nuestra mente, donde están nuestros pensamientos son los que van a guiar nuestras decisiones, nuestras acciones en la vida. Si tenemos buenos pensamientos, tenemos buenas decisiones, buenas acciones, buenos resultados. Cuando tenemos nuestro pensamiento corrompido, viciado, como dice el versículo 22, entonces nuestras decisiones, nuestras acciones y nuestros resultados pues serán pecaminosos, serán engañosos, serán torcidos, serán corrompidos. Lo primero entonces, cuando decido ese cambio, cuando Cristo vive en mí, cuando decido seguirlo a Él, obedecerlo a Él, disponerme a Él, crucificar mi carne todos los días juntamente con Él, entonces decido que lo más atractivo para mi vida, una de las prioridades cada día en mi vida, es buscar ese momento en que yo voy a estar alimentando mi mente con la palabra de Dios. Estoy alimentando mi mente con la presencia de Dios. Estoy alimentando mi mente con la revelación de Dios. Y por lo tanto mi mente piensa en Dios, actúa de acuerdo a Dios. Y ahora sí, puedo pasar al segundo punto que dice, vestidos del nuevo hombre, y no es lo exterior, como vamos a ver, sino lo interior, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Según de Corintios 5:17 nos dice que de modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas ya pasaron y todas vienen a ser hechas cosas nuevas. Cuando tú estás renovando tu mente con la mente del Señor, te estás vistiendo interiormente del nuevo hombre. Ahora sí estás permitiendo ser transformado a la imagen y semejanza de Dios. ¿Y cómo estás viviendo ahora? Estás viviendo en la justicia y santidad de la verdad. ¿Y quién es la verdad? La verdad es Jesús. Jesús es la palabra. La palabra es Jesús. Jesús es Dios. Vives entonces en la justicia de Dios, vives en la santidad de Dios, porque toda tu mente está ahora siendo llena del pensamiento, de la voluntad, de los mandamientos, de los estatutos, de las promesas de Dios. Eso es empezar el cambio. Para que tú puedas ir comprobando que verdaderamente tu mente se va renovando y tu interior se va renovando, por lo tanto, estás vistiendo tu interior de una manera que antes llevabas en la vida, ahora tu vestimenta interior se va a expresar hacia lo exterior. Hay 5 acciones que demuestran que estás realmente siguiendo a Cristo al cambiar la dirección por donde llevabas tu vida. Número 1, elige la verdad, desecha la mentira. Versículo 25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo,
porque somos miembros los unos de los otros. Aquí encierra muchísimas cosas, pero déjame decirte lo que hoy tiene el Señor para ti, para que tú lo entiendas o lo vuelvas a entender y lo apliques en tu vida, entendiendo que eso demuestra que estás renovando el espíritu de tu mente. Cuando tú eliges en tu vida siempre decir la verdad, actuar con verdad, quiere decir que estás desechando toda mentira. Estás desechando el seguirte engañando a ti mismo con la mentira. Y entonces lo que ocurre en ti es que existe el pensamiento de Dios y todo el pensamiento de Dios es verdad. Y por lo tanto, todo lo que hablas con tu prójimo es verdad. Estás bendiciendo a tu prójimo. Y cuando dice porque somos miembros los unos de los otros, es entender que cuando tú actúas contra ti, permitiendo la mentira, no solamente actúas contra ti, sino también actúas contra todo aquel al quien le estás mintiendo, porque tú eres parte de él y tú son parte de ese cuerpo llamado iglesia. Así que cuando tú estás renovando, estás haciendo un cambio en tu mente, también hay un cambio en tu forma de hablar, sobre todo porque ahora hablas con la verdad y cuando hablas con la verdad, entonces verdaderamente estás bendiciendo a quien tienes enfrente, a tu prójimo, entendiendo que si lo estás lastimando a él con tu mentira, te estás lastimando a ti mismo en esa mentira, en ese engaño. Así que cuando estás renovando tu mente, ya no hay cabida para la mentira, porque solamente estás nutriéndote de la verdad. Lo segundo, templanza. Versículo 26 dice, airaos, pero no pequéis. Todos nos podemos enojar, todos nos enojamos de hecho, pero hay una coma. Ahí es donde debes de detenerte y decirle, Señor, lléname de tu templanza, lléname de tu dominio propio para que mi dominio propio sea de acuerdo al tuyo y yo pueda contenerme en el enojo que me está ocasionando el ver una injusticia, el ver alguna cosa desagradable, para que no, ya no peque, para que ya no esté pensando otras cosas, para que ya no esté pensando negativamente y eso me haga actuar negativamente. Por eso dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. La mejor forma, fíjate bien, la mejor forma de combatir el enojo es perdonando. Y lo dice aquí muy bien. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir eso? Perdona lo que te haya hecho enojar. Ni deis, por lo tanto, lugar al diablo. Es decir, en lugar de estar escuchando la voz de Dios, vas a estar escuchando la voz mentirosa del diablo que te va a estar diciendo, ah, no, tú no te dejes, ah, no, pégale. Si él te pegó, tú pégale y pégale más, pégale dos. Te tienes que vengar, esto no puede quedar así. Y toda esa sarta de pensamiento viciado por los deseos engañosos del mundo, porque eso es lo que hace el mundo. Entonces, ¿qué haces tú? Cuando tú te llenas tu mente de la presencia de Cristo, te estás llenando también de lo que es el fruto de su Espíritu Santo, y esa templanza que es mayor que la tuya, toma tu templanza, toma tu dominio propio que Dios te dio en tu espíritu, y entonces tú puedes decir, hasta aquí me enojé, y voy a combatir ese enojo, voy a perdonar completamente, voy a decidir perdonar para no continuar adelante, porque si continúo adelante voy a tener cosas muy negativas en mi vida. Tercero, ¿cómo demuestro que mi mente está siendo renovada y estoy vistiéndome interiormente y exteriormente de una forma diferente? Dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Fíjense, la honestidad tiene que ver, en este caso, con el no robar. No robes solamente dinero de nadie, sino no robes amor a nadie, no robes tiempo a nadie, sino más bien trabaja, esfuérzate en hacer las cosas bien y bien hechas, porque dice que hagas con tus manos lo que es bueno. Y además, no solamente viendo hacia ti, no solamente viendo tu productividad, sino dice para que tenga que compartir con el que padece necesidad, que seas reproductivo.
que alguien aprenda de ti cómo poder tener una remuneración, un resultado en tu vida, un mejor nivel de vida, porque te ven con honestidad, porque te ven haciendo las cosas correctamente, porque no usas tu necesidad como pretexto para robar, para ser deshonesto en tu vida, para no decidir hacer ese cambio de lo que es deshonesto a lo honesto, y tú tengas algo que compartir hacia el que tiene necesidad. Número 4, cuida lo que aceptas en tu mente. Versículo 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, ninguna palabra torcida, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Cuando en tu mente está la mente de Cristo, lo que tú hablas es una palabra recta, es una palabra que bendice, es una palabra que anima, es una palabra que alienta, es una palabra que en medio de la aflicción, que en medio de la crisis, levanta tu espíritu, levanta tu ánimo. Y cuando tienes alguna necesidad, cuando tienes alguna situación adversa, no empiezas a maldecir, no empiezas a hablar palabras que te signifiquen lo que hay en tu mente, lo que hay en tu corazón, tratando de arreglarlas de una manera fraudulenta, de una manera negativa, de una manera corrompida, sino que quien te oye a ti, te oye siempre con una palabra que es buena para la necesaria edificación, sobre todo cuando estás en medio de una crisis, sobre todo cuando estás en medio de una adversidad, sobre todo cuando estás en medio de una enfermedad. No hay contaminación en tu mente, sino que tu mente es la mente de Cristo, y entonces tu forma de hablar edifica a quien te oye. Vuelvo a repetir, sobre todo cuando las cosas no marchan bien, cuando las cosas se han tornado difíciles, es cuando ven, bueno, ¿de qué estás hecho? ¿Cuál es tu carácter? ¿Cuál es tu fe? ¿En quién vives? ¿Cuál es tu mente? ¿Qué es lo que ocupa tu mente? ¿Qué es lo que tú estás pensando? Porque puedes decir 1000 cosas, pero de esas 1000 cosas, ¿cuáles son verdaderas? ¿Cuáles son las que edifican? Y que además lo respalda tu testimonio, porque si estás vestido de acuerdo a Dios en la justicia y la santidad de la verdad, entonces toda tu conducta, empezando por tus palabras, son edificantes, son algo que, como dice aquí, sirven para la buena, necesaria, edificación de quien te oye. Y de eso significa que le estás dando gracias, le estás dando un regalo de parte de Dios. Número 5, cuida tu intimidad con Dios para que lo conozcas cada día más y aumenten tus motivos para honrarlo. Versículo 30 dice, y no contristéis, no entristezcáis, no entristezcas al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, el día de Cristo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cuidar mi intimidad con Dios para que lo conozca cada día más. Y entonces, al conocer más a Cristo, aumentan tus motivos y tus razones para estarlo honrando con tu mente, con tus palabras, con tu conducta. Y cuando haces esto, cuando el Espíritu Santo ve que la transformación a imagen y semejanza de Dios se está llevando a cabo en ti, no tiene motivos el Señor para entristecerse. Todo lo contrario es cuando tú no haces ese cambio divino en tu vida y decides vivir bajo esos deseos engañosos de la carne, cuando decides vivir viciado por los deseos engañosos, y entonces te desvías hacia una conducta y una forma de hablar negativa, contrario a lo que es Dios. Pero nosotros que estamos renovando nuestra mente, que estamos vistiendo nuestro interior con la acción del Espíritu Santo, entonces se demuestra porque yo estoy cuidando mi intimidad con Dios. Cada día
ofrezco más tiempo a Dios para poderle escuchar, para poderle ver, para poderle conocer y para poderme admirar de cada vez quién es Dios. Y eso me significa honrarlo, el estar cuidando mi forma de hablar, el estar cuidando mi conducta, el estar cuidando mi fe, el cómo proceder cada día si digo ser un hijo de Dios y decido entonces pugnar por conducirme dignamente de acuerdo a ese título tan maravilloso. Entonces, cuando tú estás viendo que tu mente está renovada, que te estás vistiendo en la justicia y santidad de la verdad, cuando puedes ver la demostración exterior de esa renovación, de esa nueva criatura, entonces puedes dar paso al siguiente, a lo siguiente, en tu cambio de dirección de Cristo. ¿Cómo? Pues vas a poderte quitar todo aquello negativo. Si tu mente está llena de Cristo, entonces ya no hay amargura. Te puedes quitar la amargura, te puedes quitar el enojo, te puedes quitar la ira, te puedes quitar la gritería, la maledicencia y toda malicia. Y no solamente eso, sino que entonces vas a ser amable con todos los demás. Vas a ser amable con tu prójimo, vas a ser misericordioso, vas a perdonar cuando alguien te ofende, como Dios también te perdonó a ti en Cristo Jesús. Todo esto sucede cuando ya has decidido el cambio de dirección en tu vida. Primero renovando tu mente y por lo tanto vistiéndote del nuevo ser que está creando Cristo a imagen y semejanza de Dios en la justicia y en la santidad de la verdad, y que tú mismo puedas estar comprobando mediante esto que te dice la palabra de Dios, si verdaderamente hay un cambio en tu vida, hay un cambio de dirección en tu vida, y por lo tanto, mira, cuando tienes a Cristo, no hay cabida para lo que menciona el versículo 31 y el 31, y sí puedes dar paso al versículo 32 en tu forma de interactuar con tu prójimo. Así que, como dice la palabra, 1 Corintios 13:11, cuando ya tú has decidido mejorar tu vida, un mejor nivel de vida, un cambio en tu vida, entonces reconoces lo que dice Pablo. Cuando yo era niño, cuando yo era inmaduro, cuando no tenía Cristo en mi corazón, cuando yo estaba sujeto a mi voluntad y sujeto a mis pasiones, perdón, cuando le hacía más caso al mundo, cuando no conocía simplemente a Dios, pues entonces yo hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Y no es ofender en sí a lo que es un niño, sino me estoy refiriendo a la inmadurez que todavía tiene un niño por la falta de conocimiento y por la falta de la experiencia de ese conocimiento que como todo ser humano va adquiriendo a través de los años y que se comporta de una manera diferente cuando llega a la vida adulta. Entonces, todo hijo de Dios que va dejando atrás lo que antes era, ahora se va a convertir en un adulto, porque está dejando atrás las cosas que antes eran de niño, las cosas que antes eran de acuerdo a su muy particular voluntad, a su muy particular forma de ser y de pensar, y que ahora estás cambiando la dirección en tu vida, aspirando a un mejor nivel de la misma, tomando todo lo que el Señor ya te concedió y viendo que sí es posible tener un mejor nivel cuando tú decides tener un cambio. Cuando tú decides tener un cambio es que tú estás dispuesto, estás negando todo lo que eras tú, estás tomando tu cruz, es decir, estás decidiendo dejar todas tus pasiones y toda voluntad crucificado juntamente con Cristo para que Cristo viva en ti y seguir en la fe de Él. Y ahora decides el poder tener un cambio en tu vida, renovando tu mente, los pensamientos de tu mente, renovando todo tu interior, renovando tu vestimenta interior por la vestimenta de Dios, y entonces expresar lo que es Dios en ti, lo que es Dios actuando en ti. Entonces dejas de ser lo que antes eras para convertirte en un digno hijo de Dios.
Y para concluir, te puedo decir que un cambio lo puedes entender como ese proceso de crecimiento y desarrollo para mejorar. Cuando hablamos de un cambio, hablamos de un crecimiento. Y durante el crecimiento tienes que ir desarrollando cada parte en la que vas creciendo para poder obtener una mejoría. La clave para poder decir yo puedo mejorar en mi vida es el poder cambiar lo que estás haciendo, lo que hiciste hasta el día de hoy, por algo mejor. El decidir dejar atrás lo que tú antes eras para dar paso al nuevo ser creado a la imagen y semejanza de tu Creador, a la imagen y semejanza de nuestro Señor. Por eso, en este día, yo te invito a que ores conmigo. Yo te invito a que con todo tu corazón puedas llegar a creer y a creerle a aquel que dio la vida por ti para que tengas vida y vida en abundancia. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por esta maravillosa palabra que has traído a nuestra mente. Señor, que tengamos nosotros la decisión, la firme convicción de poder entender que a menos que haya un cambio en mi vida, voy a poder mejorar. Y el cambio que voy a decidir no va a ser cualquier cambio. El cambio que voy a decidir a partir de hoy es el poner de mi parte, estar dispuesto de mi parte a poder seguirte a ti, a poder negarme a mí mismo, es decir, dejar atrás lo que antes era, para ahora entender que tomo mi cruz todos los días para que tú vivas en mí, que tú me guíes para vivir en tu fe y poder esa nueva criatura tomando la firme determinación del cambio de dirección, obedeciéndote en todo, sujetándome en todo, para vivir cada una de esas promesas y todas las verdades que hay en ti, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga a todos, a sus familias y a toda persona que esté escuchando y que va a seguir escuchando este maravilloso mensaje.